En el vasto y desolado altiplano andino, donde la delgada capa de aire se congela bajo el sol inclemente, se alza un monumento a la obstinación humana y al misterio arquitectónico, Tiahuanaco. Este no es un lugar para la vida fácil. Situado a una altitud extrema de aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar, a orillas del inmenso y místico lago Titicaca, Tiahuanaco desafía la lógica de la civilización. La hostilidad del entorno es palpable, el clima es implacable, las temperaturas son gélidas y la presión atmosférica es tan baja que cualquier esfuerzo físico es agotador. Sin embargo, en esta meseta inhóspita, una civilización preincaica floreció entre los años 1500 a.C. y 1000 después de Cristo, creando un centro urbano y ceremonial de una complejidad arquitectónica que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros durante más de un siglo. La historia nos exige humildad ante Tiahuanaco. Mientras que en el viejo mundo el Imperio Romano luchaba por consolidar sus fronteras y en Egipto se finalizaba el proceso de momificación del Imperio Nuevo, esta cultura andina estaba ya estableciendo las bases de un sistema social que se convertiría en el precursor espiritual y tecnológico del posterior Imperio Inca. Tiahuanaco fue el corazón de una teocracia, una ciudad capital que, en su apogeo, C600 a 900 DC, se estima que albergó a una población que oscilaba entre 20.000 y 40.000 habitantes, funcionando como un centro de peregrinación y un nudo comercial que abarcaba desde las costas del Pacífico hasta los valles interiores. La pregunta que impulsa toda nuestra investigación no es solo quiénes eran, sino cómo lograron construir y sostener un imperio urbano de tal magnitud, con una organización social tan avanzada, en un entorno tan geológicamente y climáticamente hostil. El enigma de Tiahuanaco se manifiesta en sus piedras. Los visitantes quedan inmediatamente impresionados por la inmensidad del templo de Calasasaya y la precisión monolítica de la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de andesita. Pero el misterio se profundiza en las ruinas de Puma Punku, un complejo ceremonial adyacente que parece desafiar toda explicación convencional de ingeniería antigua. Aquí yacen bloques de arenisca roja y andesita que pesan hasta 130 toneladas, transportados a kilómetros de distancia. La pregunta no es el peso, sino la precisión. Estas piedras presentan cortes tan exactos, ranuras y ensamblajes en forma de L y T, y perforaciones geométricas tan uniformes, que muchos teóricos han sugerido el uso de herramientas de precisión y tecnologías que, según nuestro registro histórico, no deberían haber existido en los Andes antes de la llegada de los europeos. La exactitud de estos cortes sugiere que los constructores de Tiahuanaco poseían un conocimiento avanzado de la estereotomía, el arte de cortar piedra, y, posiblemente, métodos de medición y abrasión que aún no hemos logrado identificar o replicar por completo. A la fascinación tecnológica se suma la profundidad mitológica. Tiahuanaco es considerado por las tradiciones andinas como la cuna de la humanidad, el lugar sagrado donde el dios creador Viracocha emergió del lago Titicaca, modeló a la primera humanidad de piedra y estableció las leyes que gobernarían el cosmos. La ciudad, por lo tanto, no era solo un centro político, era un modelo del universo, con sus estructuras alineadas con los movimientos astronómicos para marcar los solsticios y equinoccios. El misterio se alimenta de esta fusión entre lo místico y lo matemáticamente preciso. ¿Fueron sus constructores sacerdotes que buscaban sincronizar su ciudad con el tiempo cósmico, o fueron ingenieros que utilizaban el mito para codificar conocimientos técnicos avanzados? La naturaleza de la desaparición de Tiahuanaco añade una capa final y trágica al enigma. Contrario a la idea de una invasión militar, la evidencia paleoambiental y arqueológica apunta a un colapso inducido por el clima. Tras siglos de prosperidad, las sofisticadas técnicas agrícolas, como los camellones o campos elevados, que permitieron a la ciudad alimentarse en el frío altiplano fallaron. Investigaciones recientes sugieren que un cambio climático severo, caracterizado por una prolongada y devastadora megasequía que duró del 1000 al 1100 DC, redujo drásticamente el nivel del lago Titicaca, destruyendo la fuente de alimento y de riego de la capital. La ciudad, que había triunfado sobre la geografía, fue derrotada por el clima. Hoy investigaremos cómo esta civilización, que dejó un legado de piedras inamovibles, fue forzada a un éxodo masivo, dejando tras de sí un silencio que aún hoy resuena en las alturas. La comprensión de Tiahuanaco debe comenzar con una reverencia a la geografía, pues la ciudad es el testimonio monumental de una victoria contra la naturaleza. El altiplano andino, donde se ubica Tiahuanaco, no es simplemente una región elevada, es un ecosistema de extremos, una tierra fría, Puna, que desafía la viabilidad de un asentamiento masivo. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad misma se encuentra a 3.850 metros.
El aire es tan delgado que el oxígeno disponible es aproximadamente un 40% menor que al nivel del mar, lo que impone una tensión fisiológica constante a la vida humana. A esto se suma la brutalidad del clima. Las temperaturas diurnas pueden ser abrasadoras debido a la radiación solar sin filtrar, mientras que las noches, especialmente durante el invierno austral, descienden abruptamente, causando heladas severas que pueden destruir cosechas enteras en cuestión de horas. El factor de mitigación crucial en esta ecuación climática es el lago Titicaca. Este vasto cuerpo de agua, el lago navegable más alto del mundo, actúa como un termorregulador gigante. Durante el día, el lago absorbe el calor solar, y por la noche, lo irradia de regreso a la atmósfera circundante, creando un microclima costero más templado que protege la vida vegetal y los asentamientos humanos en un cinturón de unos pocos kilómetros a lo largo de la orilla. Esta burbuja térmica, vital para la subsistencia de la población, fue el factor principal que permitió a Tiahuanaco establecerse y crecer como el centro administrativo y ceremonial dominante de la región. Cronológicamente, Tiahuanaco es una civilización de una antigüedad asombrosa. Su historia se divide típicamente en 5 periodos, comenzando con el periodo formativo, c. 1500 a.C., 200 después de Cristo, donde se establecieron los primeros asentamientos agrícolas y aldeas permanentes. El periodo clásico o época de oro, calle 400 DC, 1000 después de Cristo, es cuando se construyeron los complejos de Calasasaya, la pirámide de Acapana y Puma Punku, y cuando la ciudad alcanzó su máxima influencia urbana y teocrática. Es esencial recalcar que Tiahuanaco floreció y decayó antes del surgimiento del Imperio Inca, que alcanzó su apogeo en el siglo XV después de Cristo. Esta cultura andina temprana fue la que sentó las bases para gran parte de la cosmología, el arte textil, la metalurgia y la organización política que los incas heredarían y adaptarían siglos más tarde. Tiahuanaco no fue la capital de los incas, fue su antecesor directo y su fuente mitológica. La verdadera hazaña de Tiahuanaco fue su ingeniería agrícola. Ante la amenaza constante de las heladas y la necesidad de alimentar a una población urbana creciente, posiblemente hasta 40.000 personas en su punto máximo, la cultura desarrolló un sistema de agricultura intensiva único en el mundo, los camellones o sucacoyos, campos elevados. Estos eran vastos sistemas de plataformas artificiales construidas en las tierras bajas adyacentes al lago. Funcionaban como camas elevadas de tierra fértil separadas por canales poco profundos llenos de agua. El diseño era un prodigio de la termodinámica. Durante el día, el agua de los canales absorbía el calor solar, y durante la noche, liberaba lentamente ese calor a la capa superior de tierra, creando un colchón térmico de varios grados que protegía los cultivos, principalmente papa y quinoa, de las heladas nocturnas que azotaban el altiplano circundante. Además de su función antiheladas, los camellones también gestionaban la saturación del suelo y lo enriquecían naturalmente con algas y microorganismos de los canales, permitiendo una producción de alimentos excepcionalmente alta que superaba incluso las técnicas agrícolas modernas en algunas áreas. Esta innovación, respaldada por un sistema de irrigación y drenaje complejo que demostraba un profundo conocimiento de la hidráulica y la geomorfología del altiplano, permitió a Tiahuanaco generar los excedentes necesarios no solo para sostener a su vasta población, sino también para mantener a sus élites sacerdotales y financiar la construcción monumental de sus complejos líticos. La conquista del altiplano no fue un acto militar, sino un triunfo de la ingeniería agrohidráulica, que demostró una organización social capaz de coordinar proyectos de infraestructura a gran escala y de forma colectiva. La organización del imperio se basó en el principio del archipiélago vertical, donde Tiahuanaco controlaba colonias en diferentes pisos ecológicos, valles templados, costas, para asegurar el acceso a bienes vitales que no se podían producir en el altiplano: coca, algodón, maíz, guano. La ciudad era el centro ceremonial y administrativo que coordinaba este vasto sistema de intercambio. La complejidad del contexto geográfico y la solución tecnológica aplicada por Tiahuanaco, por lo tanto, no solo subraya su ingenio, sino que establece la base fundamental para entender por qué sus líderes fueron capaces de comandar los recursos y la mano de obra necesarios para construir estructuras megalíticas de una precisión asombrosa. Si el altiplano andino representa la conquista de la geografía por parte de Tiahuanaco, el complejo de Puma Punku, cuyo nombre se traduce como la Puerta del Puma, representa la conquista de la física. Este sitio adyacente a la ciudad principal, que según la tradición andina era un muelle o un embarcadero ceremonial directamente ligado a la creación del dios Viracocha, es la prueba más contundente de una tecnología lítica preincaica que excede radicalmente las capacidades técnicas atribuidas a las culturas de esa época.
La fecha de construcción principal de este complejo, C500 a 600 DC, y su estado actual, disperso como un juego de construcción de niños abandonado, solo alimentan la fascinación especulativa. El primer enigma es la materia prima. Los constructores de Puma Punku utilizaron dos tipos de piedra: la arenisca roja, relativamente suave pero pesada, utilizada para las plataformas basales y algunos bloques más grandes, transportada desde canteras locales, y la andesita, una roca volcánica de grano fino, oscura y excepcionalmente dura, con una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs, empleada para los elementos arquitectónicos más detallados y precisos. El transporte de esta andesita supuso una hazaña logística monumental. Las canteras más cercanas de andesita se encuentran en Cerro Capia, a unos 90 kilómetros de distancia, al otro lado del lago Titicaca. Esto implica que las piedras, algunas con un peso estimado de entre 40 y 130 toneladas, y algunas estimaciones incluso superiores, tuvieron que ser extraídas, llevadas por tierra, transportadas a través del lago en balsas de totora o plataformas flotantes, y finalmente izadas hasta la meseta de Tiahuanaco, a 3.850 metros. La coordinación, la mano de obra masiva y el conocimiento de la hidrodinámica necesarios para esta operación en la delgadez del aire son casi incomprensibles. El misterio se cristaliza en la precisión del tallado, particularmente en los famosos bloques en forma de H y en los grandes monolitos de andesita. Estos bloques H no son piedras talladas al azar, son unidades modulares, estandarizadas y con dimensiones uniformes que sugieren un proceso de producción en masa. Presentan ranuras internas, ángulos perfectos de 90 grados y cortes planos que, al ser examinados con instrumentos modernos, revelan tolerancias de error extremadamente bajas. La ingeniería de encaje era tan avanzada que las piedras encajaban perfectamente sin necesidad de mortero, creando estructuras capaces de resistir los terremotos que asolan la región andina. La dureza de la andesita, comparable a la del granito, implica que para lograr estos cortes con herramientas andinas conocidas, cobre, bronce o herramientas de piedra, se requeriría una abrasión intensiva, extremadamente lenta, y que en teoría debería dejar marcas de tallado o raspado. Sin embargo, muchas superficies de andesita en Puma Punku exhiben un pulido espejo y una uniformidad que parecen haber sido trabajadas con maquinaria de alta precisión. El quid de la cuestión tecnológica es la herramienta. Los talladores de Tiahuanaco vivían en la edad del bronce y su arsenal conocido incluía herramientas de cobre, demasiado blandas para cortar andesita, martillos de piedra, dolomita, y abrasivos, arena de cuarzo, más dura que la andesita. La teoría arqueológica convencional sostiene que la precisión se logró a través del uso de abundante mano de obra, una planificación geométrica meticulosa, probablemente con cuerdas y escuadras, y técnicas de abrasión extremadamente lentas y repetitivas, usando la arena como pulidor sobre la andesita. Sin embargo, esta explicación lucha por justificar la escala de la obra y la perfección de los cortes internos y negativos, es decir, las ranuras y los nichos, en tan poco tiempo, llevando a la especulación de tecnología perdida o avanzada por parte de los teóricos alternativos. Un detalle crucial que añade misterio es la evidencia de grapas de sujeción, y clamps. En muchas estructuras de Tiahuanaco y Puma Punku se observan ranuras en forma de I o T destinadas a sujetar las estructuras entre sí. Inicialmente, estas grapas se fabricaban con aleaciones de cobre y níquel, bronce, un material que actuaba como un elemento de unión flexible y que podría fundirse y verterse directamente en las ranuras de la piedra. Este uso de grapas metálicas no solo es una evidencia de metalurgia avanzada, sino que demuestra que los constructores utilizaban la piedra como material de construcción modular con fines antisísmicos. El hecho de que la civilización Tiahuanaco no solo cortara las piedras sino que diseñara sistemas de unión sofisticados, solo para que el complejo colapsara y sus bloques quedaran esparcidos, subraya la magnitud de la catástrofe que interrumpió la obra. El estado actual de Puma Punku, con sus bloques masivos y perfectos esparcidos como fichas de dominó, plantea un misterio adicional. ¿Fue la dispersión causada por el tiempo, el saqueo o un evento catastrófico? Las investigaciones sugieren que la estructura nunca se completó, pero que fue parcialmente destruida y dispersada por el hombre y por los movimientos tectónicos. El enigma de Puma Punku no reside solo en cómo movieron y cortaron las piedras, sino en por qué el proyecto fue abandonado, dejando atrás una ciudad que parecía diseñada por seres con una comprensión de la geometría y la ingeniería muy superior a la del resto de su mundo. Si Puma Punku representaba el pináculo de la ingeniería lítica de Tiahuanaco, el templo de Kalasasaya y la Puerta del Sol que se erige en su interior representaban su corazón teocrático, el punto de contacto entre el orden terrenal y el orden cósmico.
El templo Kalasasaya, una estructura rectangular de inmensas proporciones, aproximadamente 130 por 120 metros, no era solo un espacio ceremonial, era un complejo observatorio astronómico diseñado para medir con precisión las estaciones. Su alineación principal estaba orientada para capturar el sol en los solsticios, marcando así los momentos cruciales del calendario agrícola, que eran vitales para el éxito de los camellones. El arte de Tiahuanaco no era solo estético, era un lenguaje para codificar el tiempo. El conflicto de esta civilización con la historia no se debió a una invasión, sino al fallo fundamental de esta misma ingeniería del tiempo. La Puerta del Sol, Inti Punku, es el icono más reconocible de Tiahuanaco, tallada meticulosamente en un solo bloque de andesita de unas 10 toneladas. Su friso central contiene una de las composiciones más importantes de la iconografía andina, la figura del dios de los báculos, generalmente identificado como el dios creador Viracocha. Viracocha aparece flanqueado por 48 figuras aladas, a menudo interpretadas como seres celestiales o putti que llevan báculos o bastones, que representan los días del año o los ciclos agrícolas. La puerta no es solo una escultura, es un calendario solar litúrgico, que registra las divisiones del año y los movimientos astronómicos. El hecho de que fuera encontrada rota y desplazada, posiblemente por movimientos tectónicos, colapso estructural o un acto deliberado de profanación durante la decadencia de la ciudad, simboliza el momento en que el orden cósmico de Tiahuanaco se rompió irremediablemente. La gran revelación arqueológica y paleoclimática que explica la desaparición de Tiahuanaco es la megasequía andina. Contrario a los mitos de destrucción súbita por cataclismos o invasiones, la evidencia científica recopilada de los núcleos de hielo de los Andes, como el Quelcecaya Ice Cap, y de los sedimentos extraídos del fondo del lago Titicaca es concluyente. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el altiplano experimentó un cambio climático catastrófico. Las lluvias, que eran la fuente de vida de los ingeniosos camellones, fallaron de manera severa y prolongada durante más de un siglo. El nivel del vasto lago Titicaca, el termorregulador que protegía la agricultura de las heladas nocturnas, retrocedió drásticamente, creando enormes extensiones de humedales secos y salinos. El colapso fue una reacción en cadena. Los camellones, que dependían de los canales llenos de agua para su colchón térmico nocturno, se secaron y se volvieron inútiles. La pérdida de esta sofisticada tecnología agrícola significó la inmediata incapacidad de alimentar a la gran población urbana, que en su apogeo dependía de los excedentes producidos por esos mismos campos elevados. Esto no fue una hambruna de un año, fue una crisis prolongada, que forzó a la élite teocrática de Tiahuanaco a enfrentar una crisis de legitimidad. Su dominio sobre los cielos y el tiempo, simbolizado por Kalasasaya y la Puerta del Sol, había fallado en el momento más crucial, cuando el dios creador, Viracocha, debía haber garantizado las lluvias. El conflicto social que siguió fue tan devastador como la sequía misma. La arqueología muestra claros signos de un aumento de la violencia interna y el abandono masivo de la ciudad. Los proyectos de construcción en Puma Punku y Acapana se detuvieron abruptamente, quedando a medio terminar. Se han encontrado restos humanos con signos de trauma, sugiriendo luchas por los recursos menguantes. La población, desilusionada y hambrienta, se dispersó hacia áreas con microclimas más favorables o hacia la costa, dejando atrás la capital como un esqueleto de piedra. La civilización no fue conquistada por un enemigo extranjero, sino por la fragilidad del clima ante la escala de su ambición. La Puerta del Sol, rota y desplazada, es el epitafio de una teocracia que prometió controlar el tiempo, pero que fue destruida cuando el tiempo y el clima cambiaron irrevocablemente. Si Puma Punku representa la habilidad ingenieril de Tiahuanaco para manejar la materia, la piedra, la inmensa plataforma ceremonial de Acapana representa su maestría en la hidráulica simbólica y la cosmología. Acapana no es una pirámide en el sentido egipcio o maya, diseñada para la sepultura real, es una gigantesca plataforma escalonada, una montaña artificial o huaca que se extiende más de 200 metros en su base y se eleva a más de 17 metros de altura. Su función primaria era recrear y contener el orden cósmico en la Tierra, sirviendo como el punto focal de los rituales de agua esenciales para la supervivencia en el árido altiplano. La estructura, construida con una mezcla de arenisca roja y andesita, fue intencionalmente diseñada para imitar la forma de una montaña sagrada, Apu, trayendo el poder generativo de las alturas a la ciudad plana. El enigma arquitectónico de Acapana reside en su sistema de drenaje interno, una proeza de la ingeniería que la convierte en el modelo operativo de un ritual del agua. La pirámide posee intrincados canales tallados en piedra que se extienden por sus 7 niveles.
Estos canales fueron diseñados para recolectar el agua de lluvia en la cima, la cumbre, el mundo superior, y luego guiarla a través de una serie de reservorios y estanques internos, antes de liberarla ceremonialmente por la base. Los arqueólogos especulan que este ritual de agua, o tlaxcal ceremonial, no era simplemente funcional, era una representación física del ciclo vital andino, el agua sagrada que descendía de las montañas a la tierra. Simbolizaba la fertilidad de la Pachamama, Madre Tierra, y el poder de Viracocha para generar vida. El complejo entero era, en esencia, un mecanismo litúrgico diseñado para asegurar la lluvia y la fertilidad, un ruego constante a las deidades acuáticas en una región donde la lluvia era la diferencia entre la vida y el abandono. La estructura de Acapana se puede interpretar a través del prisma de la tríada cosmológica andina: Anac Pacha, el mundo superior, el cielo, el cóndor; Caipacha, el mundo medio, la tierra, el puma; y Ucupacha, el mundo inferior, el subsuelo, la serpiente. Las terrazas superiores, con sus rituales de observación astronómica y la presencia de la élite sacerdotal, representaban el Anac Pacha. Las plataformas intermedias, donde la vida cívica y las ofrendas se mezclaban con el flujo del agua, representaban el Caipacha. Y el sistema subterráneo de drenaje, donde el agua se absorbía y se recirculaba, reflejaba el Ucupacha, la fuente de toda regeneración. La pirámide era una encarnación vertical de la cosmología, diseñada para que los sacerdotes pudieran viajar simbólicamente a través de los mundos durante el ritual. La iconografía refuerza este simbolismo. Las paredes de contención de Acapana estaban adornadas con cabezas talladas en andesita, a menudo representando cabezas de pumas y posiblemente otras figuras antropomorfas. El puma, en la cosmología andina, es un poderoso símbolo del Caipacha, la fuerza y el dominio en el mundo terrestre. La disposición de estas cabezas en las murallas de la pirámide servía como guardianes, pero también como un recordatorio visual del poder animal y telúrico que sustentaba a la teocracia de Tiahuanaco. La Acapana era el trono físico del poder religioso, donde el culto al dios de los báculos, Viracocha, cuya imagen domina la Puerta del Sol, se fusionaba con el culto al agua. El conflicto final de la civilización se enmarca en este contexto ritual. Acapana, la montaña sagrada diseñada para llamar a la lluvia y controlar el ciclo hidrológico, falló. El persistente y brutal clima de la mega sequía, C.000 después de Cristo, que vimos en la escena 4, demostró que la ingeniería hidráulica ritual de Acapana no podía superar la escala del cambio climático global. La incapacidad de la pirámide de generar la lluvia prometida causó una crisis de fe y legitimidad catastrófica. La prueba más visible de este fracaso es el estado actual de Acapana. Fue intencionalmente excavada y desmantelada por poblaciones posteriores, y un enorme agujero de saqueo en su centro, creado por los colonos españoles en busca de tesoros, atestigua la profanación y el abandono del centro de poder ceremonial. La montaña sagrada que no pudo salvar a su pueblo se convirtió en una ruina vacía. El verdadero momento decisivo para Tiahuanaco no fue una batalla librada con espadas, sino la implementación exitosa de un sistema de control imperial basado en la autoridad teocrática y el control del conocimiento esotérico. A diferencia de los incas posteriores o los romanos, cuya expansión se basó fundamentalmente en la logística militar y la conquista, Tiahuanaco proyectó su hegemonía, su imperium, a través del culto a Viracocha y la redistribución estratégica de bienes y tecnologías. La pregunta clave es cómo un puñado de élites sacerdotales en el frío altiplano logró comandar la lealtad y el trabajo de poblaciones a miles de kilómetros de distancia, desde el valle hasta la costa. La respuesta reside en la iconografía sagrada y el simbolismo de poder. La élite de Tiahuanaco se representaba a sí misma a través de criaturas totémicas que simbolizaban el control sobre los tres reinos andinos: el cóndor o halcón, el Anac Pacha, el mundo superior y la esfera celestial; el puma, el Caipacha, el mundo medio y el poder terrenal; y la serpiente, el Ucupacha, el mundo interior y la regeneración. La figura del hombre puma, recurrente en la cerámica y la mampostería, no era solo una representación artística, era el arquetipo del gobernante teocrático, fuerte como el depredador terrestre, pero vinculado a las leyes celestiales a través de su servicio a Viracocha, el dios de los báculos. El gobernante era un intermediario, cuya legitimidad dependía de su capacidad de asegurar los ciclos de lluvia y fertilidad, una autoridad cimentada en la precisión del calendario de Kalasasaya y la eficacia de los camellones. El poder de la élite estaba intrínsecamente ligado al control de los misterios y el éxtasis ritual. La élite sacerdotal de Tiahuanaco utilizaba activamente sustancias psicoactivas para facilitar el acceso a los reinos divinos y cimentar su estatus como únicos interlocutores entre los dioses y el pueblo.
La evidencia arqueológica revela el uso extensivo de parafernalia ritual como tablillas y tubos de inhalación de rapé, snuff tablets, a menudo bellamente talladas con imágenes del hombre puma o el dios de los báculos. Estas herramientas se utilizaban para consumir alucinógenos como las semillas de anadenantera colubrina, vilca, que inducían estados de trance. Estos trances rituales no eran un entretenimiento, eran la justificación viviente del poder. Solo los sacerdotes podían viajar simbólicamente a Lanark Pacha para negociar la lluvia con Viracocha y regresar con el conocimiento esotérico necesario para la agricultura y el orden. La redistribución de bienes exóticos, como las plumas de aves amazónicas y la coca, traída del archipiélago vertical, servía para reforzar este monopolio ritual. Aunque Tiahuanaco no era una dictadura militar al estilo azteca, sí poseía una estructura militarizada necesaria para la protección de sus vastos intereses económicos y sus rutas comerciales. La arqueología ha descubierto cierta evidencia de guerreros en cerámica, a menudo representados con lanzas o báculos y tocados que exageran la iconografía del puma y el cóndor, posiblemente representando una élite de guerreros rituales encargados de la seguridad de las caravanas y de la defensa del centro ceremonial. Sin embargo, su principal mecanismo de expansión fue la colonización cultural y la absorción económica, el modelo del archipiélago vertical. El culto a Viracocha, los patrones textiles y el conocimiento de los camellones se extendieron como una religión unificadora, más que como una fuerza de ocupación. La gente se unía a Tiahuanaco porque el sistema funcionaba, ofrecía estabilidad climática y alimentaria en un entorno impredecible. El momento decisivo que culminó este sistema de poder ocurrió justo antes del colapso, el momento en que la fe y la ciencia se separaron catastróficamente. Cuando la gran megasequía se instaló, C.000 después de Cristo, Acapana, la montaña sagrada diseñada para llamar a la lluvia, falló. La élite, que basaba su poder en el control del ciclo hidrológico, no pudo cumplir su promesa central. Esto desencadenó una crisis de legitimidad irresoluble. El poder ritual del hombre puma y la autoridad de Viracocha colapsaron cuando la tecnología agrícola de los camellones se secó y el hambre se apoderó de la ciudad. El resultado fue la disolución del imperio teocrático, el abandono de la capital y la emigración masiva, demostrando que la hegemonía basada en la fe es tan fuerte como su última cosecha. El enigma de Tiahuanaco no puede resolverse solo examinando las ruinas secas del altiplano. La narrativa de la civilización se extiende y se sumerge en las frías y profundas aguas del lago Titicaca, el punto de origen mitológico donde, según sus creencias, el dios creador Viracocha emergió para dar forma al sol y a la primera humanidad. El lago, situado a 3.812 metros de altitud, no es solo un accidente geográfico, es una entidad sagrada, Cochamama, una fuente de vida que sirvió como mitigador térmico, ruta de transporte y, fundamentalmente, como el altar más grande del imperio. La evidencia más contundente del poder teocrático de Tiahuanaco y de su desesperación ante el colapso climático se encuentra, paradójicamente, sumergida e intacta. La arqueología subacuática en Titicaca es una disciplina de extremos. Los buzos operan en condiciones de extrema dificultad, lidiando con la falta de oxígeno inherente a la altitud, la baja visibilidad en las profundidades y la temperatura gélida constante, alrededor de 10 a 12 grados. Sin embargo, estas mismas condiciones extremas, combinadas con la rápida acumulación de sedimentos y la falta de actividad bacteriana, han preservado complejos rituales y ofrendas que el tiempo habría borrado en tierra firme. Desde las décadas de 1970 y 1980, y con renovada intensidad en los últimos años, las expediciones han revelado un paisaje ritual subacuático que refuerza la conexión íntima de Tiahuanaco con el agua. Se han identificado extensos arrecifes y plataformas de piedra que no son estructuras naturales, sino bases artificiales destinadas a depositar ofrendas. Los hallazgos son meticulosamente rituales, no restos de naufragios accidentales. Los arqueólogos han recuperado miles de artefactos, incluyendo figurillas de oro y plata, a menudo representaciones de pumas, llamas y seres humanos, vasijas de cerámica del periodo clásico de Tiahuanaco, C600 a 800 DC, y restos orgánicos. Las ofrendas más significativas son las que se encuentran intactas, cajas de piedra, cua, que contienen ornamentos de oro, espóndilus, conchas marinas exóticas importadas de la costa ecuatorial, lo que subraya la amplitud de su red comercial, y huesos de llamas sacrificadas. La colocación de estas ofrendas en lugares específicos, como los arrecifes de Coa o cerca de la sagrada Isla del Sol, sitio de peregrinación clave, demuestra la existencia de un culto al agua centralizado y altamente organizado. Estos rituales, Cajoa, eran, en esencia,
ruegos costosos a las deidades lacustres para que mantuvieran el nivel del agua y garantizaran la fertilidad. La evidencia subacuática también plantea un enigma estructural. Se han documentado muros de piedra y grandes bloques de andesita bajo el agua que sugieren la presencia de estructuras sumergidas o puertos ceremoniales. Aunque las teorías de una ciudad perdida bajo Titicaca tienden al sensacionalismo, la evidencia científica apoya la existencia de sitios de mampostería complejos que se inundaron gradualmente debido a las fluctuaciones históricas del nivel del lago. Esta subida del nivel del agua, anterior al periodo de la megasequía, sugiere que Tiahuanaco tuvo que adaptarse a una ecología cambiante a lo largo de su milenio de existencia. Los hallazgos subacuáticos sirven como una biblioteca de la cosmología de Tiahuanaco, un registro de sus súplicas más desesperadas. El análisis de las ofrendas subraya la profunda crisis teocrática de la civilización antes de su colapso. La frecuencia y la riqueza de las ofrendas, especialmente el oro, un bien de alto valor simbólico y económico, sugieren que, a medida que el clima se volvía más errático y las cosechas de los camellones fallaban, la élite sacerdotal se sintió obligada a intensificar los rituales, gastando cada vez más recursos en súplicas desesperadas a Viracocha y a las Cochamamas. Paradójicamente, el aumento de la inversión en el culto al agua coincidió con el fracaso final de la misma deidad para prevenir la megasequía que redujo drásticamente el lago y condenó a la ciudad. La arqueología subacuática es el testimonio silencioso de esta crisis de fe y de la disolución del poder sacerdotal que no pudo negociar con el clima. El legado de Tiahuanaco no terminó con el éxodo forzado por la megasequía, simplemente se transformó, incrustándose profundamente en la memoria cultural, arquitectónica y religiosa de todos los pueblos andinos que le sucedieron. Para los incas, que ascendieron al poder varios siglos después, a partir del siglo XV después de Cristo, Tiahuanaco era una entidad sagrada, reverenciada como el templo del origen o la morada de los antiguos, el lugar primordial donde, según sus propias leyendas, el dios creador había iniciado la humanidad. Los incas heredaron la cosmología, el arte textil, la metalurgia y, crucialmente, la sofisticación en el trabajo de la piedra que Tiahuanaco había perfeccionado. La herencia arquitectónica es la prueba más tangible de esta influencia. El estilo megalítico de Pumapunku y la precisión de la mampostería en seco de Calasasaya establecieron el estándar de oro para toda la construcción monumental andina. Aunque el estilo inca, aslar o sillar pulido, difiere en su composición poligonal, la destreza técnica para cortar piedras duras como el granito o la andesita con una precisión casi óptica, sin el uso de mortero y con tolerancias mínimas, es una línea directa de descendencia tecnológica que se remonta a Tiahuanaco. Los incas no solo adoptaron la técnica de la mampostería en seco, antisísmica, sino que también utilizaron sistemas de unión similares a las grapas de Tiahuanaco para asegurar bloques masivos. Sitios incas posteriores, como Ollantaytambo o Sacsayhuamán, con sus muros inclinados y sus bloques inmensos, son, en esencia, la culminación de los principios ingenieriles desarrollados por la civilización del altiplano. La visión de Tiahuanaco de que la arquitectura debía ser tanto un símbolo de poder como una defensa contra la geología, terremotos, fue totalmente absorbida por el imperio del Tahuantinsuyo. En el plano religioso, la influencia es aún más profunda. El dios central de la teocracia tiahuanacota, el dios de los báculos tallado en la Puerta del Sol, identificado como Viracocha, fue directamente adoptado y sincretizado por los incas. Viracocha fue el dios creador incaico, la deidad responsable del diseño del cosmos y de la humanidad. Las leyendas incas sobre los orígenes de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja fundadora, sitúan su emergencia en el lago Titicaca, el corazón del territorio de Tiahuanaco, cimentando el reclamo de legitimidad de los incas como los sucesores directos de la más antigua y prestigiosa civilización andina. La vasta red de peregrinación que Tiahuanaco había construido, con rutas que llevaban a la Isla del Sol y la Isla de la Luna, fue mantenida y venerada por el culto inca, a pesar de que la propia Tiahuanaco ya era una ciudad en ruinas. La reflexión más profunda que Tiahuanaco nos deja, sin embargo, es su trágico epitafio. El colapso de la civilización alrededor del año 1000 después de Cristo es un poderoso y sombrío recordatorio de los límites de la tecnología y la arrogancia humana frente al poder de la naturaleza. Los constructores de Tiahuanaco habían conquistado la gravedad y la geología, moviendo bloques de 130 toneladas y creando un sistema agrícola genial, camellones, diseñado para engañar al clima. Pero su sistema era inflexible y centralizado, haciéndolos excesivamente dependientes de la estabilidad del agua de Titicaca. Cuando la mega sequía se instaló de forma prolongada, el fallo fue total y catastrófico. Este no fue un colapso político o militar, fue un colapso maltusiano climático.
La Madre Tierra, Pachamama, retiró su bendición, demostrando que ninguna cantidad de precisión lítica o de rituales hidráulicos puede dominar el cambio geológico a largo plazo. El legado de Tiahuanaco es, por lo tanto, una advertencia: la necesidad de la flexibilidad y la descentralización para sobrevivir en los entornos extremos. Los incas, al observar el destino de sus predecesores, adoptaron un enfoque más pragmático y distribuido en su gestión agrícola, aprendiendo de la catastrófica dependencia centralizada de Tiahuanaco. La ciudad nos enseña que el mayor misterio de todos no es cómo movieron las piedras, sino cómo ignoraron la fragilidad de su propia existencia ecológica. Sus ruinas, majestuosas y enigmáticas, permanecen como una prueba de que incluso la civilización más avanzada y mejor planificada puede ser borrada por la simple y silenciosa retirada del agua. Hemos escalado hasta los 3.850 metros de altitud, donde el aire es delgado y el silencio es absoluto, para explorar los cimientos de la civilización andina. Nuestro viaje a través de los enigmas de Tiahuanaco revela una verdad fundamental: esta no fue una cultura de cazadores-recolectores, sino una sociedad planificada, tecnológicamente audaz y profundamente teocrática, cuyo dominio se basó en el control preciso de la astronomía, la hidrología ritual, Acapana, y la ingeniería agrícola innovadora, Camellones. La precisión de Puma Punku y la visión cosmológica de la Puerta del Sol nos demuestran que poseían un conocimiento empírico de la estereotomía y la geometría que rivaliza con el de cualquier civilización de su tiempo, dejando un legado que los incas reverenciaron y adoptaron siglos después. Sin embargo, la historia de Tiahuanaco es, en última instancia, un sombrío recordatorio de los límites de la ambición humana. La catástrofe que borró su hegemonía no vino de un ejército rival, sino de una megasequía silenciosa y prolongada. El fracaso de Acapana para invocar la lluvia prometida causó una crisis de legitimidad que desmanteló la teocracia, forzando a sus 40.000 habitantes a abandonar su ciudad sagrada. Sus majestuosas ruinas, con los bloques de 130 toneladas de andesita dispersos como fichas de dominó, son el testimonio de un colapso maltusiano climático, la prueba de que ninguna cantidad de conocimiento esotérico o ingeniería lítica puede desafiar la voluntad inexorable de Pachamama, la Madre Tierra, cuando el equilibrio natural se rompe. La civilización fue derrotada por la simple retirada del agua. La reflexión final se centra en la fragilidad de la memoria. ¿Qué sabríamos de Tiahuanaco si no fuera por la durabilidad de sus piedras? El verdadero misterio no es cómo movieron los bloques, sino por qué se esforzaron tanto en construir monumentos que, al ser abandonados, se convirtieron en las únicas herramientas que el tiempo no pudo borrar, garantizando que sus nombres y su visión del mundo perduraran. Al igual que el dios Viracocha, que modeló la humanidad en piedra, Tiahuanaco buscó la inmortalidad a través de la inmutabilidad de la roca. Su fracaso político se convirtió en su triunfo cultural. Hemos completado nuestra inmersión en los misterios de la altura. Ahora debemos seguir la rotación de los enigmas. Dejaremos atrás el clima gélido, el aire enrarecido y la quietud de los Andes para sumergirnos en el calor y el bullicio de una de las ciudades más vibrantes y trágicas del Imperio Romano. Nuestro próximo viaje nos llevará a examinar un misterio que no duró siglos, sino apenas unas horas: la destrucción que fue tan repentina que congeló la vida cotidiana de sus habitantes para la eternidad. Viajaremos a la costa italiana para desenterrar los secretos de la ciudad que ardió bajo el fuego de un volcán. Si esta exploración detallada de la geología, la ingeniería y el colapso de Tiahuanaco te ha cautivado, y estás listo para el próximo enigma de la historia, te invitamos a dar el siguiente paso. Asegúrate de suscribirte a Misterios del Mundo Antiguo y activa la campana de notificaciones. ¿Crees que la humanidad ha aprendido la lección de la inflexibilidad ecológica de Tiahuanaco? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta nuestra próxima inmersión, donde el misterio se encuentra en las cenizas.